Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buen lunes, ¿cómo están hoy? Esperamos que estén disfrutando este fin de semana largo aquí en Argentina y les mandamos un gran saludo, un gran abrazo a la distancia. Y en esta ocasión queremos también entregarle, como lo hacemos cada semana, la primera parte del libro complementario de la lección de escuela sabática. El autor es Jiri Moskala. Y estamos con la lección número 3, es para el 16 de octubre y se llama El Pacto Perpetuo en la lección, y si tienes el libro complementario se llama El Pacto Eterno o se titula el capítulo número 3. Hay un texto para memorizar que se encuentra en Génesis 17:7 que dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dios ama a la humanidad con un amor eterno, según Jeremías 31:3, e hizo un pacto eterno con su pueblo, Jeremías 32:40, Ezequiel 37:26, y también la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 20. En Deuteronomio, Dios reconfirmó el pacto que inició y renovó con Israel. Para esto, leer Éxodo 19, 4 al 6 y también 24, 3 al 7. Dios actúa de esta manera porque quiere profundizar, renovar y ratificar el pacto entre Él y su pueblo, animándolos a serle fieles en medio de todas las circunstancias que enfrentarán en la tierra prometida. El libro de Deuteronomio está escrito con una compleja estructura literaria. Hay una declaración aquí que dice: si usted quiere ver más detalles, ver el apéndice final de este libro. Me sorprendió gratamente descubrir que todo el documento se presenta en forma de pacto. Quedé más sorprendido todavía al saber que en el libro se mezclan 3 estructuras. Esto es extremadamente significativo, porque no conozco ningún otro libro de las Escrituras en el que 3 estructuras literarias desempeñen papeles claves dentro de un mismo libro. En primer lugar, una estructura retórica une los 3 discursos de Moisés. Leer Deuteronomio 1, 6 al capítulo 4, el versículo 43. Luego, el capítulo 4, versículo 44 al capítulo 28, 68. Y finalmente, del capítulo 29, 1 hasta el capítulo 30, versículos 20. En segundo lugar, la estructura del pacto une todo el libro en 6 partes. El preámbulo, Deuteronomio 1, 1 al 6, la primera parte. El prólogo histórico, Deuteronomio 1, 6, la segunda parte, al capítulo 4, versículo 43. Las estipulaciones, Deuteronomio 4, 44, hasta el capítulo 26, versículo 19. Las bendiciones y maldiciones, Deuteronomio 27, 1 al capítulo 30, versículo 20. Los testigos, Deuteronomio 30, 19 y también 31, 19. Y las disposiciones especiales del pacto, Deuteronomio 31, 9 al 13. Finalmente, la exposición de cada uno de los mandamientos del Decálogo se presenta en la parte central del libro en el segundo sermón. Esto se logra de la siguiente manera. Primero, se aclaran los principios de la ley en los capítulos 5 al 11, y luego se explica cada mandamiento en los capítulos 12 al capítulo 26. Esta triple estructura literaria añade belleza al texto, subraya la intencionalidad de Moisés y ayuda al lector a percibir el panorama general del libro. Además, certifica la unidad del libro, lo que hace evidente que una sola mente maestra, guiada por el Espíritu Santo, está detrás de esta extraordinaria composición. En alusión a la parte de guiada por el Espíritu Santo,
Lee por favor 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y también la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 1 versículo 20 y también el versículo 21. La elaboración del pacto. ¿Qué es un pacto? La respuesta a esta pregunta clave es bastante sencilla. Un pacto es un documento que describe el establecimiento de un vínculo estrecho o convenio que une a dos partes. Debido a que la relación de confianza entre Dios y su pueblo se había estropeado, Dios tomó la iniciativa de poner por escrito los fundamentos de esta relación entre dos partes desiguales. De este modo, Deuteronomio fue el documento legal que contenía los elementos, condiciones y pormenores de una relación significativa. El libro explica cómo debía funcionar el pacto, que luego se ratificó con el pueblo. Hay que establecer un acuerdo por escrito cuando hay desconfianza entre dos partes que necesitan hacer algo juntas. Por ejemplo, si quiero comprar un automóvil a mi colega y confío en él porque sé que es una persona íntegra, no necesitamos hacer un papeleo complicado. Yo confío en él y él confía en mí. En virtud de la fiabilidad de nuestras palabras, tenemos suficiente confianza para proceder a una simple transacción entre nosotros. Pero si no confío en mi colega, o él tiene dudas sobre mi capacidad para pagarle a tiempo, necesitaríamos proteger esta transacción con un acuerdo por escrito. La falta de confianza exige un procedimiento legal oficial para establecer un contrato sólido. Cuanta menos confianza hay, más se necesita de una garantía. Estas precauciones resguardan la seguridad de la relación. Cuando el pueblo de Dios no cultiva una relación de confianza con su Señor, Él establece un pacto de misericordia con ellos para asegurarles que está a su favor, que siempre es fiel y digno de confianza y que cumple su palabra. ¡Qué grandioso es nuestro Dios, que anhela una relación más estrecha con sus criaturas! Él da el primer paso para restaurar un pacto quebrantado, como hizo en el jardín de Edén cuando Adán y Eva pecaron contra él. Ver Génesis 3:9. Del mismo modo, nuestro Dios establece un pacto con su pueblo. En Génesis 6:18 se presenta por primera vez la palabra pacto en la Biblia. En aquella ocasión, Dios prometió a Noé que establecería un pacto con él y su familia a fin de preservar a un remanente fiel. Ver Génesis 7:23. Después del diluvio, Dios estableció su pacto con todo el mundo, Noé, sus descendientes y todo ser viviente sobre la tierra. Ver Génesis 8, 21 y 22 y el capítulo 9, versículo 8 al 17. Este pacto con Noé, posterior al diluvio, es unilateral, ya que Dios mismo declara lo que hará independientemente de la respuesta de la humanidad. Él cumplirá fielmente su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris es la señal visible de la fidelidad incondicional de Dios a su palabra. Ver Génesis 9, del 13 al 17. En el pacto adámico, Dios declaró que enviaría a la simiente prometida para redimir a la humanidad caída. Ver Génesis 3:15 y Mateo 1:21. Su palabra garantizaba su cumplimiento porque Dios cumple lo que promete. De este modo, cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a Jesucristo al mundo para salvarnos. Ver Daniel 9:24 al 27, Juan 3:16 y Gálatas 4:4. Nuestro Dios siempre ha estado comprometido con nosotros y ha hecho todo lo posible para atraer a la humanidad a sí mismo, pues está a favor de nosotros y nunca en nuestra contra. Ver Romanos 8:31 al 39. En el pacto abrámico, Dios le aseguró a Abraham que lo cortaría en pedazos como animales de sacrificio si quebrantaba el pacto con él.
Ver Génesis 15 del 7 al 19. Este fue un evento impresionante. Dios se manifestó a Abraham mediante una antorcha de fuego y un horno humeante, como en Éxodo 19:18. Un horno humeante que pasaba entre los pedazos de los sacrificios de animales, confirmando su promesa de dar la tierra a los descendientes de Abraham. Pasar es un concepto importante, ya que este término también se utilizó en la época del Éxodo, cuando el Señor pasó a dar por Egipto para herir a los que no estaban resguardados por la sangre del Cordero Pascual. Poco después de ese acontecimiento, Israel pasó a Var triunfalmente el Mar Rojo. Ver Éxodo 14:21 y Salmo 66:6. Un aspecto importante del pacto de Dios con Abraham es que no era un acuerdo bilateral, un pacto entre dos partes. Por el contrario, dependía únicamente de la acción de Dios. Dios haría lo que prometió a pesar de la incredulidad de Israel. J. Nicholas Wright afirma acertadamente: en Génesis 15, el Señor asume todas las obligaciones. Que sea maldito, que muera si se viola el pacto. Como señala el Nuevo Testamento, lo impensable ocurrió en el Calvario, cuando Dios tomó sobre sí la maldición y murió por su pueblo. Hechos 20:28. No hay muchos pactos en el Antiguo Testamento, solo hay un pacto eterno de gracia. Este pacto tiene 7 fases o formas diferentes en la historia. Comienza por el pacto adámico, Génesis 1 al 3. El pacto con Noé, Génesis 6 al 9. El pacto abrahámico, Génesis 12, 1 al 3, 15, 1 al 21 y también 17, 1 al 27. El pacto mosaico o sinaítico, Éxodo 19, 24. El pacto con fines, Números 25, 10 al 13. El pacto davídico, segundo de Samuel 7, 5 al 16. Y el nuevo pacto, Jeremías 31, 31 al 33. La estructura del pacto mosaico y algunos de los otros pactos bíblicos se basan en el patrón de los tratados de vasallaje de la soberanía hitita, que también se utilizaban en Egipto. Para comunicarse de manera efectiva, Dios utilizó un estilo que Israel podía entender, y Moisés comunicó el mensaje de la fidelidad del pacto de Dios en este patrón bien conocido. El asiriólogo Víctor Korosek publicó un estudio de sus hallazgos sobre los tratados entre los reyes hititas y sus vasallos. En su análisis, descubrió varias partes bien definidas y distintas que tenían una secuencia bastante regular. Entonces, George Mendenhall, de la Universidad de Michigan, comparó el estudio de Korosek con los pactos bíblicos. Como resultado, los estudiosos de la Biblia se sorprendieron al darse cuenta que se utilizaba un patrón similar al describir el establecimiento de pactos de Dios con su pueblo. ¡Qué descubrimiento tan sorprendente! Amigos, hasta aquí la primera parte del capítulo 3 titulada El Pacto Eterno. Esperamos que haya sido de bendición esta primera parte del audiolibro. Queremos pedirte que nos ayudes a compartir con tus amigos, con tus familiares, para que puedan también complementar el estudio de su escuela sabática. Espera la segunda parte para el día jueves, así continuaremos con la lectura de este audiolibro. Que Dios te bendiga el día de hoy.